Necesito dejar algo muy claro. La voz de mi tía cortó la atmósfera solemne de la recepción del funeral de mi abuelo. Papá le dejó todo a Amy. Los demás no reciben nada. El plato de comida intacta que tenía en las manos de pronto se sintió pesado. A mi alrededor, los familiares se quedaron congelados a la mitad de la conversación, con expresiones de shock y confusión. La boca del tío Robert quedó abierta. Los ojos de mi prima Beth se llenaron de lágrimas. Dejé el plato con cuidado sobre la mesa a mi lado. Mi mano fue directo a mi bolsa, mis dedos rodeando la carpeta que llevaba dentro. Lo que mi tía no sabía era que yo tenía algo que cambiaría todo lo que ella acababa de decir. El verdadero testamento de mi abuelo, firmado y notariado apenas 2 semanas antes de morir. Me llamo Hazel y tengo 28 años. Ese testamento no era solo un papel. Eran los verdaderos deseos finales de mi abuelo. Era la prueba de que nunca se olvidó del resto de nosotros. A pesar de lo que mi tía quería que todos creyeran, yo sabía que tenía que exponer sus mentiras. No solo por la herencia, que, siendo sincera, ni siquiera era tanto dinero, sino por justicia, por la verdad, por mi abuelo. ¿Alguna vez tu propia familia te ha hecho a un lado? Si es así, deja un comentario y dime desde dónde me escuchas. Créeme, entiendo ese dolor mejor que la mayoría. Mi tía Sharon siempre había sido posesiva con mi abuelo, pero todo empeoró después de que murió mi abuela. Yo tenía solo 8 años, pero aún recuerdo lo rápido que se mudó con él para ayudarlo a adaptarse a la vida solo. Papá necesita a alguien que lo cuide, le decía a todos. Y como yo vivo más cerca, tiene sentido que sea yo. Al principio nadie lo cuestionó. Todos estábamos de luto. La primera Navidad sin mi abuela, mis papás y yo llegamos con regalos para mi abuelo. En cuanto entramos a su casa, algo se sentía diferente. Sharon había cambiado los muebles del lugar, quitado la mayoría de las fotos de mi abuela y, de alguna manera, había hecho que la casa se sintiera como su territorio, no el de él. Oh, ya intercambiamos regalos esta mañana, dijo Sharon cuando mi mamá intentó darle un paquete a mi abuelo. Papá se sentía cansado, así que lo hicimos temprano. Mi abuelo se veía confundido. ¿Lo hicimos? No lo recuerdo. Claro que sí, papá, respondió Sharon con una voz dulce pero firme. ¿Te acuerdas del suéter? Observé el rostro de mi abuelo mientras intentaba recordar, hasta que finalmente se rindió y asintió. Más tarde, cuando Sharon estaba en la cocina, encontré nuestros regalos sin abrir escondidos en el closet del pasillo. Ahí se quedaron hasta que nos fuimos. Para cuando cumplí 14 años, visitar a mi abuelo se había vuelto algo totalmente formal. Sharon programaba nuestras visitas como si fueran citas médicas, siempre cerca, siempre escuchando. Papá se cansa fácilmente, decía exactamente después de 1 hora. Creo que ya es momento de que se vayan. Mi graduación de la preparatoria fue algo muy importante para mí. Había trabajado duro, me gradué con honores y obtuve una beca. La noche antes de la ceremonia, mi abuelo me llamó. No puedo esperar a verte caminar por ese escenario mañana, campeona, me dijo. Pero al día siguiente, cuando busqué entre el público, él no estaba. Más tarde esa noche, Sharon llamó a mi mamá. Papá despertó sintiéndose muy débil para una ceremonia tan larga, explicó. Te manda sus felicitaciones. Cuando lo visité la semana siguiente, mi abuelo parecía confundido. Pensé que tu graduación era el próximo mes. La he estado esperando. Fue la semana pasada, abuelo, le dije con cuidado. Su rostro se descompuso. Sharon me dijo que era en julio. Para cuando yo estaba en mis 20s, Sharon ya tenía el control total. Manejaba las finanzas de mi abuelo, filtraba sus llamadas y supervisaba todas sus visitas. Si alguien la cuestionaba, hablaba del peso de cuidar a un padre anciano, de cómo nadie más ayudaba, de cómo ella había sacrificado su propia vida por él. Una vez, cuando Sharon fue a abrir la puerta, mi abuelo me tomó la mano. Me siento como prisionero en mi propia casa, susurró, con los ojos de pronto claros y llenos de miedo. Antes de que pudiera responder, Sharon regresó y él volvió a quedarse en silencio. El año pasado noté cambios aún más preocupantes. Los medicamentos de mi abuelo parecían dejarlo aturdido y confundido. Sus libros favoritos desaparecieron de su buró. Sus viejos amigos dejaron de visitarlo porque Sharon les decía que estaba demasiado cansado para recibir visitas. Está decayendo, le decía a la familia. El doctor dice que es normal a su edad. Pero algo no cuadraba.
Cuando intentaba visitarlo a solas, Sharon siempre tenía excusas. Cuando llamaba, casi siempre decía que estaba dormido o en una cita médica. Y cuando lograba hablar con él, sonaba distante, como si no estuviera del todo ahí. Me está dando pastillas, me dijo una vez, cuando logré visitarlo mientras Sharon estaba en la regadera. Muchas pastillas, diferentes a las que me recetó el doctor. Reporté mis preocupaciones al médico de mi abuelo, pero Sharon siempre estaba presente en las consultas, contestando por él, justificando su confusión como síntomas de demencia. El doctor parecía creerle. Me sentía impotente viendo cómo mi abuelo, a quien tanto amaba, se apagaba bajo su control, sin poder probar lo que yo sospechaba en el fondo de mi corazón. Sharon no lo estaba cuidando. Lo estaba aislando, manipulando y esperando a que muriera. 2 meses antes de que mi abuelo falleciera, recibí una llamada de un número que no reconocía. Hazel, soy yo, tu abuelo. Su voz sonaba más clara de lo que había estado en meses. Estoy usando el teléfono del vecino. ¿Puedes venir mañana como a las 2? Sharon tiene una cita médica. Al día siguiente, me estacioné a una cuadra y caminé hasta su casa, mirando hacia atrás para asegurarme de que Sharon no hubiera cambiado sus planes. Mi abuelo abrió la puerta antes de que pudiera tocar. No tenemos mucho tiempo, dijo, jalándome hacia adentro. Como 1 hora. Se veía más delgado que la última vez que lo había visto, pero sus ojos estaban firmes y enfocados. Me llevó a su estudio y cerró la puerta. Creo que Sharon me ha estado drogando, dijo sin rodeos. He fingido tomar las pastillas y luego las escupo cuando no me ve. Mi cabeza ha estado más clara. Tenemos que sacarte de aquí, le dije. No es tan sencillo, respondió, dejándose caer en la silla. Sharon cambió mi testamento. Encontré los papeles en su cuarto. Se puso a sí misma como única beneficiaria y albacea. También ha estado moviendo dinero. Sentí que el estómago se me caía. Eso es abuso de adultos mayores, abuelo. Es ilegal. Lo sé, dijo, pasándose la mano por la cara. Pero es mi palabra contra la suya. Y ella le dice a todos que tengo demencia. ¿Quién me creería? Metió la mano en el cajón del escritorio y sacó una llave pequeña. Por esto necesitaba verte. Abre mi caja de seguridad en el First National. Caja 327. Tomé la llave, confundida. ¿Qué hay ahí? Mi verdadero testamento, dijo, mirándome directo a los ojos. Mi viejo amigo, el juez Reynolds, me ayudó. Trajo a un notario la semana pasada, cuando Sharon no estaba. El testamento divide mi patrimonio en partes iguales entre todos mis nietos. También hay documentación de las irregularidades financieras que he notado, estados de cuenta con retiros que yo nunca hice. Tenemos que ir a la policía, le insistí. Mi abuelo negó con la cabeza. Todavía no. Sharon es cuidadosa. Ha cubierto sus huellas. Si nos movemos demasiado pronto, va a destruir las pruebas. Tenemos que ser estratégicos. Después de salir de su casa, fui directo con una amiga abogada especializada en derecho de adultos mayores. Ella confirmó que el nuevo testamento sería válido si estaba correctamente firmado y notariado, especialmente con un juez como testigo. También me orientó sobre los pasos legales correctos para cuando llegara el momento. Durante las semanas siguientes, viví con un secreto que no me dejaba dormir. Revisé la caja de seguridad y encontré todo lo que mi abuelo había descrito: el testamento, los registros financieros, incluso una declaración firmada por él donde afirmaba estar mentalmente competente y detallaba la manipulación de Sharon. Yo quería actuar de inmediato para rescatar a mi abuelo del control de Sharon, pero me había hecho prometer que esperaría. Me está vigilando demasiado, me había dicho. Si sospecha algo, va a mover todo al extranjero y nunca lo vas a encontrar. Así que esperé, revisando las esquelas todos los días, temiendo la llamada que sabía que eventualmente llegaría. Cuando llegó, no estaba preparada, aunque sabía que iba a pasar. Mi abuelo se había ido, pero no me había dejado indefensa frente a lo que vendría después. Al día siguiente de su muerte, llamé a mi primo Jaime. Habíamos sido cercanos de niños, pero nos habíamos distanciado de adultos, en gran parte por el control de Sharon. Necesito saber si tú también notaste algo extraño en el comportamiento de Sharon con el abuelo, le dije después de darle el pésame. La voz de Jaime se endureció. Además de que lo aisló de la familia durante años o de que de repente se convirtió en su representante médico sin decirle a nadie.
Entonces no era solo yo, susurré. Para nada, respondió Jaime. El mes pasado intenté visitarlo por su cumpleaños. Sharon me dijo que estaba demasiado confundido para recibir visitas y que solo lo iba a alterar. Cuando insistí, me amenazó con llamar a la policía. Hablamos durante 1 hora. Jaime confirmó todo lo que yo había sospechado y añadió detalles que no conocía. Como Sharon le decía a mi abuelo que los familiares habían rechazado sus invitaciones, cuando en realidad ella nunca se las había pasado. Como lo convenció de que su memoria estaba fallando cuando mencionaba llamadas o cartas que ella había interceptado. ¿Y ahora qué podemos hacer?, preguntó Jaime. Ella ganó, ¿no? El abuelo ya murió. Tal vez no, dije. Tengo algo, pero necesito tu ayuda. Después, localicé al juez Reynolds, el viejo amigo de mi abuelo y testigo de su verdadero testamento. Sharon le había dicho que mi abuelo ya no quería tener contacto con él, un hombre que había sido como su hermano por más de 50 años. Sabía que algo no estaba bien, dijo el juez cuando le expliqué la situación. Tu abuelo jamás me habría apartado así. Jugamos cartas todos los jueves durante décadas. Le pregunté si estaría dispuesto a asistir al funeral y apoyarme si las cosas se complicaban. Jovencita, dijo con firmeza, intente detenerme. Para la noche anterior al funeral, nuestra pequeña resistencia había crecido. El juez Reynolds contactó al antiguo abogado de mi abuelo, quien aceptó asistir. Jaime habló con otros 3 primos que también habían sufrido la interferencia de Sharon. Mis padres también estaban de nuestro lado, aunque nerviosos por la confrontación. No necesitamos hacer un escándalo, les aseguré. Solo tenemos que estar listos cuando Sharon lo haga. El servicio funerario fue exactamente como Sharon lo quería, corto, con poca asistencia y centrado en su papel como la devota cuidadora de mi abuelo. Se sentó en la primera fila, secándose unos ojos secos con un pañuelo, recibiendo condolencias con una expresión de mártir. Fue tan difícil al final, le dijo al director de la funeraria lo suficientemente alto para que todos escucharan, pero nunca me separé de su lado. Ni una sola vez. La observé desde 3 filas atrás mientras le deslizaba una nota al director con instrucciones sobre la casa y las pertenencias. Necesitaré que todo esté desocupado para la próxima semana, susurró. Estoy pensando en vender. El director asintió con simpatía, sin notar la sangre hirviendo en mis venas. Después del servicio, me mezclé con el pequeño grupo de personas que habían logrado mantenerse en la vida de mi abuelo a pesar de Sharon. Su vecina de al lado me confesó que había ayudado a mi abuelo a hacer llamadas secretas cuando Sharon no estaba. Estaba muy preocupado por lo que pasaría después de que él se fuera, me dijo. Te mencionaba mucho. Decía que tú eras la única que se dio cuenta de lo que estaba pasando. El juez Reynolds llegó elegantemente tarde, haciendo una entrada que llamó la atención de todos. El rostro de Sharon se tensó al verlo, pero enseguida se recompuso y se acercó con los brazos abiertos. Juez, qué gusto que haya venido. A papá le habría encantado. ¿Ah, sí?, respondió él con frialdad. Considerando que me dijeron que ya no quería verme, me cuesta creerlo. Sharon se sonrojó y se apresuró a inventar una excusa para ir a revisar los refrigerios. La recepción se trasladó a la casa de mi abuelo, o a la casa de Sharon, como ella ya la llamaba. Ya había comenzado a hacer cambios. Quitó el sillón favorito de mi abuelo y puso sus propias fotos sobre la chimenea. Yo estaba en el estudio de mi abuelo, ahora medio vacío de libros, cuando el juez Reynolds se acercó. Tu abuelo fue el mejor hombre que he conocido, dijo, poniendo una mano sobre mi hombro. Él sabía que esto iba a pasar. Me dijo, Sharon cree que ganó, pero Hazel es más lista de lo que parece. Siempre decía que tú eras la que de verdad lo entendía. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo extraño tanto. Lo sé, dijo el juez, apretándome el hombro. Por eso confío en ti con la verdad. Al otro lado de la sala, Sharon se volvía más atrevida con cada hora que pasaba, hablando de planes de remodelación para la cocina y comentando cómo, de manera generosa, permitiría que los familiares tomaran un pequeño recuerdo antes de que ella sacara todo. El juez Reynolds asintió hacia mi bolsa. ¿Estás lista? Respiré hondo y toqué la carpeta dentro de mi bolsa. Tan lista como puedo estar. Sharon tintineó su copa con una cuchara, llamando la atención de todos en la sala de mi abuelo. Gracias a todos por venir hoy, comenzó, con una voz cargada de un dolor fingido. A papá le habría gustado.
Antes de que se vayan, necesito hablar de algunos asuntos prácticos. Enderezó los hombros y continuó. Como la única beneficiaria y albacea de papá, yo me encargaré de todos sus asuntos. Si alguien tiene objetos personales en la casa, por favor sáquenlos hoy. Planeo vender la propiedad el próximo mes. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Sharon elevó la voz por encima de él. Papá me dejó todo a mí. Los demás no reciben nada. Ese fue su deseo y debemos respetarlo. Mi corazón latía con fuerza cuando di un paso al frente, sujetando el expediente de la caja de seguridad. En realidad, tía Sharon, ese no fue su deseo en absoluto. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se voltearon hacia mí. ¿De qué estás hablando?, espetó Sharon. Abrí la carpeta y saqué el testamento. Mi abuelo modificó su testamento 2 semanas antes de morir. Este es su verdadero último testamento, debidamente firmado y notariado. El rostro de Sharon se puso rojo intenso. Eso es imposible. No estaba mentalmente capacitado. Estaba perfectamente capacitado, dijo el juez Reynolds, colocándose a mi lado. Yo presencié la firma junto con un notario certificado. Su padre estaba en pleno uso de sus facultades y fue muy claro sobre sus deseos. Sharon se lanzó hacia el documento, pero Jaime se movió rápido y la bloqueó. Creo que todos deberíamos escuchar lo que dice, afirmó con firmeza. El abogado de la familia, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. Si me permiten. Tomó el testamento de mis manos y ajustó sus lentes. El patrimonio se dividirá en partes iguales entre todos los nietos, leyó en voz alta. La casa será colocada en un fideicomiso familiar para mantenerse como lugar de reunión en días festivos y reuniones familiares. Hizo una pausa y miró directamente a Sharon. Y existe una cláusula sobre irregularidades financieras que requiere una investigación inmediata. El color desapareció del rostro de Sharon. Miró alrededor desesperada, buscando aliados, y no encontró ninguno. Esto es un fraude, siseó. Voy a impugnarlo. Está en su derecho de intentarlo, dijo el juez con calma. Pero debo advertirle que su padre también dejó registros detallados de retiros no autorizados de sus cuentas. Si impugna el testamento, esos registros pasarán a formar parte del proceso judicial público. La boca de Sharon se abrió y se cerró, pero no salió ninguna palabra. Sharon salió furiosa de la casa, azotando la puerta con tanta fuerza que una vieja foto de mi abuelo pescando cayó de la pared. Nadie se movió para levantarla ni para seguirla. En el silencio que siguió, algo cambió en la habitación. La tía Beth fue la primera en acercarse a mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, susurró. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Otros se acercaron después, compartiendo recuerdos de mi abuelo que Sharon había intentado borrar. El primo Mike encontró una caja en el cuarto de Sharon llena de tarjetas de cumpleaños y cartas que la familia había enviado a lo largo de los años, cosas que mi abuelo nunca recibió. Leámoselas ahora, sugirió alguien. Y pasamos la tarde compartiendo el amor que Sharon había interceptado durante años. Mientras la gente empezaba a planear un verdadero homenaje para el siguiente fin de semana, sentí una paz agridulce recorrerme. Mi abuelo se había ido, pero sus verdaderos deseos serían respetados. Jaime me apretó la mano. ¿Misma fecha la próxima Navidad?, preguntó, señalando a la familia que comenzaba a reconectarse a nuestro alrededor. Sonreí entre lágrimas. A mi abuelo le gustaría eso. Defenderte no es fácil. Si has pasado por algo así, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad. Hazme saber si esta historia te ayudó dando like y dime desde dónde me estás viendo. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. A veces, proteger el legado de alguien que amas significa enfrentar verdades difíciles y mantenerte firme cuando sería más fácil guardar silencio. Al final, el mayor regalo de mi abuelo no fue su herencia, sino volver a unir a nuestra familia después de años de división. Confió en mí para ser valiente y, al hacerlo, me enseñó que la familia no se define por quien controla el dinero, sino por quien mantiene vivo el amor.